son los sistemas que van a dar el volumen o que van a formar parte de todo lo que lleva a cabo o que almacena la bóveda craneal. Entonces, quienes van a dar lugar a la presión intracraneal van a ser la sangre, el encéfalo o el parénquima como tal, y el líquido cefalorraquídeo. Es importante tener en cuenta que esos tres componentes son quienes van a aportar tanto el incremento o la disminución en la presión intracraneal. Entonces aquí más o menos les puse las cifras en general, que estas van a cambiar conforme la edad e incluso la población, pero aproximadamente en sangre, en términos generales, es aproximadamente 150 mililitros. El encéfalo, que es de 1200 a 1400 en un adulto, de mililitros aproximadamente centímetros cúbicos, y el líquido cefalorraquídeo, que en términos medios es aproximadamente 100 mililitros en promedio en el encéfalo. Entonces, para hablar de hipertensión intracraneana tenemos que saber un poco sobre la doctrina de Monroe y Kelly. Esta doctrina nos habla que los tres compartimientos que llevan a cabo la presión intracraneal o que forman parte de la presión intracraneal son el parénquima, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, y cualquier alteración, o bueno, como aquí lo mencionan, la distensibilidad del contenido intracraneal disminuye a medida que aumenta el tamaño. Por ejemplo, en una lesión compresiva puede ser incluso un trauma, puede ser una infección, puede ser un infarto cerebral, etc., ¿no? Entonces, como vemos aquí, el contenido intracraneal, aproximadamente el tejido cerebral es un 87%, el líquido cefalorraquídeo en términos de porcentaje es igual al 9%, más sanguíneo es un 4%, y solo las meninges, ¿no?, que no se contemplan como parte de quien forme la presión intracraneal, sin embargo son límites para el parénquima cerebral. Entonces, aquí a manera de esquema, tenemos que cualquier alteración en alguno de estos compartimentos va a llevar a cabo un incremento o una disminución en la presión intracraneal. Normalmente la presión intracraneal la manejamos entre un 12 a 20 milímetros de mercurio, sin embargo, podemos esperar en un paciente obeso, generalmente con índice de masa corporal por arriba de 30 hasta un 25 de presión de milímetros de mercurio. Es importante también comentar que menos de 8 se considera hipotensión intracraneal. Entonces, esta es solamente un esquema donde representa la curva sobre la relación del volumen intracraneal y la presión intracraneal. Cuando el volumen intracraneal aumenta a expensas ya sea del líquido cefalorraquídeo, sangre o el parénquima cerebral, obviamente va a incrementar la presión intracraneal, y esto puede ser ya sea por un tumor cerebral, y esto no necesita ser necesariamente un tumor del parénquima cerebral como un glioma, un astrocitoma, etc., sino incluso un meningioma, una obstrucción del líquido cefalorraquídeo muy frecuentes por cisticercos en nuestro medio, la obstrucción sanguínea, bueno, esto podemos hablar de una trombosis venosa cerebral o una lesión extracraneal, ¿no? Por ejemplo, un trauma encefálico, un hematoma, etc. Y finalmente el incremento tan vasto de la presión intracraneal, incluso por arriba de 40, puede dar lugar a una herniación cerebral, y esto pues, ya es otro tema aparte, mucho más amplio, ¿no? Finalmente, los efectos secundarios del incremento de la presión intracraneal es que se va a alterar la perfusión cerebral. Esto es una diferencia que existe entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Si le restamos a la presión arterial media la presión intracraneal, obtenemos la presión de perfusión cerebral. Esta normalmente se debe mantener por arriba de 60, entonces cuando lo tenemos por debajo de 50, existe un mayor riesgo de isquemia, hipoperfusión, y con ello pues mayor daño anóxico hacia las neuronas. Y finalmente el flujo sanguíneo y el riesgo cerebral pues se van a ver comprometidos cuando tenga que ver ya sea un infarto, una trombosis venosa cerebral, etc. Y finalmente la forma más grave pues puede causar una muerte cerebral inmediata incluso. Este es un esquema solo para ejemplificar un poco sobre todos los factores fisiopatológicos que lleva a cabo después de haber tenido, por ejemplo, en este ejemplo, una lesión traumática. Primero hay una liberación de neurotransmisores. Generalmente el glutamato, cuando se libera de forma indiscriminada, es neurotóxico.
hay una disfunción mitocondrial, se activan caspasas, etc. Hay una deformación de la célula, simplemente esto es por un mecanismo de una falla en la membrana celular y despolarización de la misma. Lo que va a llevar a cabo una pérdida de homeostasis iónica junto con isquemia, hay disminución del gradiente electroquímico, disminuye la producción del ATP y esto lleva a cabo un edema cerebral. Todo esto es un círculo vicioso que es donde tenemos que tener las medidas terapéuticas, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuáles son las causas que pueden darnos hipertensión intracraniana? Como ya les decía, son muchísimas. Realmente podemos hablar de tumores, tumores intraparenquimatosos o extraparenquimatosos, ¿no? Un infarto cerebral, una contusión traumática, un hematoma, abscesos, el edema cerebral como tal, un paciente que nos cae en paro, tiene encefalopatía noxoisquémica y el paciente sigue en coma después de 2-3 días, pues hay que pensar que tiene un edema cerebral secundario a esta lesión, a este mecanismo. Aumentos en la presión venosa como una trombosis venosa cerebral o una insuficiencia cardíaca muy severa. La obstrucción del líquido cefalorraquídeo, una hidrocefalia de cualquier causa que ustedes busquen, la expansión del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo una meningitis, una hemorragia soranoidea, un ejemplo aquí tumor de plexos coroideos o un papiloma de plexos coroideos. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Este es un paciente con una trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral, recordemos la triada que es cefalea, crisis convulsivas y papiledema, ¿no? O algunos autores mencionan que podemos cambiar crisis convulsivas por algún déficit focal. Entonces, normalmente una paciente embarazada o con uso de anticonceptivos son las que tienen un poquito de mayor riesgo. El paciente con deshidratación, adulto mayor, tiene un riesgo de trombosis venosa cerebral. Es un padecimiento que generalmente no pensamos. Llega el paciente con 5 o 10 días de cefalea, de evolución holocraniana intensa que ha sido progresiva, tú lo observas, te dicen que ayer dejó de mover en el cuerpo y tiene papiledema, ¿no? Entonces le haces una tomografía obviamente y observas esto, ¿no? Un infarto de características venosas. ¿Cuáles son las características venosas de un infarto? Bueno, que sea cortical, que sean en territorios limítrofes, generalmente hacen transformaciones hemorrágicas y muchas veces hacen infartos en espejo, entonces son bilaterales. ¿Por qué? Porque el seno sagital superior, en este caso, se trombosa y las venas afluentes no pueden llevar a cabo como tal el flujo venoso, entonces hay una estasis y finalmente se infarta. Entonces esto puede ser bilateral y generalmente sangre es muy frecuente y esto es muy frecuente que nos llegue como un cuadro de hipertensión intracraniana. Otro caso, pues bueno, este era un paciente joven, 39 años, que llega un día de forma súbita en la mañana al despertar con hemiparesia, afasia, una mianopsia. Le hacemos una tomografía y obviamente tiene todo el territorio cerebral medio infartado. Hasta ahorita pues está criptogénico, todo ha salido negativo, pero igual fue un paciente que empezó a hacer desviación de la línea media con un cuadro de hipertensión intracraniana, incluso valorado al inicio por neurocirugía porque como consideraban una tumoración. Y es otra paciente, ella llega un día en la noche, dice que después de ir al baño siente mareo, comienza a tener problemas en la marcha y comienza a tener un lenguaje escándido, ¿no? La traen a urgencias, la vemos, tiene un cuadro, un síndrome cerebeloso, nistagmo, lenguaje escándido, ataxia, y es evidente que se infarta prácticamente la arteria cerebelosa posterior inferior, la parte medial. Sin embargo, en las tomografías que le tomamos consecutivas se infartó toda, tanto la medial como la lateral, haciendo un infarto hemicerebeloso. Aquí es importante porque la localización de los infartos en fosa posterior puede ser tanto el edema entre el tercer y quinto día que disminuya la amplitud del cuarto ventrículo y esto haga una hidrocefalia y consecutivamente una hipertensión intracraniana. Entonces, es uno de los casos que es importante comentar. Es un paciente con una hemorragia soranoidea de causa neurismática, llegó desde el inicio catalogado como Fisher 3, con rigidez de nuca, pensaban incluso en una meningitis, sin embargo lo llegamos a valorar y fue evidente que era una hemorragia soranoidea, un aneurisma fue la evidencia en la tomografía, pero el cuadro era un cuadro de hipertensión intracraniana, papiledema, el paciente ya con somnolencia, con rigidez de nuca.
Este otro paciente es un paciente con un absceso cerebral frontal. Igual este paciente desde el inicio llegó con una herniación subfacial, entonces fue un paciente que metieron en urgencia los neurocirujanos. Bueno, otras causas, por ejemplo una tumoración, este es un meningioma, es una resonancia magnética contrastada, una fase T1. Vemos el realce, generalmente los meningiomas tienen algo que le llaman cola dural, que es un realce de la meninge de donde viene, de donde están originados. Y esto es muy frecuente que ocasionen cuadros de cefalea crónicos desde los 50, 60 años. Recordemos que hay estudios, otros estudios que han documentado que las mujeres tienen mayor prevalencia de meningioma, sobre todo porque ya hay una causa estrogénica relacionada. Entonces, bueno, estos pacientes pueden llegar a ser un síndrome de hipertensión intracraniana crónico. Otro paciente con una tumoración hipofisaria en región celar, hacia supracelar, ¿no? Llega hasta el seno cavernoso en los compartimentos subclavicular y medial. Estos generalmente hacen igual una hipertensión intracraniana, pero lo más importante aquí es que muchas veces se infarta o sangra el mismo tumor y es en cuadros de apoplejia hipoficiaria, ¿no? Un cuadro de cefalea súbito con un déficit cambimétrico. Esta es una paciente que nos llegó un día referida de Acapulco, la enviaron por un aneurisma, no sé, 32 años, con un déficit focal de 2 días de evolución. Sin embargo, interrogando, te decía la mamá que llevaba 2 semanas con fiebres vespertinas, sudoración nocturna, cefalea, y 2 días previos a que la vemos, hace una hemiparesia, la ven en su hospital de zona, le envían para acá como un aneurisma. Sin embargo, no traigo las tomografías que le hicimos en urgencias, pero la resonancia es evidente un infarto en la cápsula interna del brazo posterior que explicaba su déficit. Pero lo más importante es que empezamos a ver que estaba dilatándose, ¿no? El tercer ventrículo, generalmente cuando mide más de 1 centímetro, es un dato de dilatación o de obstrucción que puede causar por una hidrocefalia. La dilatación de las astas temporales y sobre todo el edema transepidemario, ¿no? que se forma periventricular en las astas de los ventrículos laterales. Entonces, la pregunta era, una paciente que se infarta joven con un cuadro de evolución de 2 semanas, ¿por qué hace un infarto? ¿No? Entonces, finalmente fue una paciente que tuvo tuberculosis, hizo un infarto por vasculitis infecciosa, que era en la zona de la tuberculosis, que son las arterias dentículo estriadas y las talas perforantes, que son los territorios, y pues finalmente tuvo VIH. Entonces, es uno de los tantos casos que llegan con hipertensión endocraniana, pero como ustedes ven, las causas pueden ser una infinidad, desde un infarto, tumor, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones químicas habituales del síndrome de hipertensión endocraniana? Bueno, la cefalea generalmente es holocraniana, súbita, dependiendo del cuadro, ¿no? Algo vascular, un aneurisma en un paciente joven, después de hacer un esfuerzo, una maniobra de Valsalva, sufre una cefalea súbita. Tú lo ves en admisión, es indicación de tomografía y obviamente pues, es muy probable que tenga un aneurisma, una hemorragia, etc. Náusea y vómito también nos hablan de hipertensión endocraniana. La somnolencia. Hay algunos estudios donde midieron los milímetros de desviación de la línea media, entonces lo relacionan con el deterioro del estado de alerta. Dicen que a partir de 2 milímetros de desviación de la línea media, hay que pensar que el paciente tiene somnolencia, tiene más de 2 milímetros, más de 4, entre 4 y 6, generalmente llegan en estupor, entre 6 y 8 puede estar, puede llegar a coma, y más de 9 pues incluso se relaciona que estén en coma con alto riesgo de muerte cerebral, ¿no? Por una relación local. La parecia de nervios oculomotores, esto generalmente no lo relacionamos con un cuadro de hipertensión endocraniana. Sin embargo, esto es importante porque muchas veces es el cuadro más sutil. Hace unos meses tuvimos un paciente joven de unos 22 años que se golpea en la cabeza, iba caminando en la calle, se golpea con un poste y llega al hospital porque empieza a ver doble. Entonces lo vemos y la mirada está convergente, es decir, los dos ojos están viendo como viscos hacia el frente, ¿no? Entonces tú no puedes, tú dices que pide que siga tus dedos, pero el paciente no puede, hay algo que lo limita.
Entonces, recordemos que es el recto lateral o el abducens quien se lleva el ojo hacia la periferia, hacia el lado, ¿no? Entonces, en una parecia de sextos bilaterales. Bueno, lo ingresamos, hicimos tomografía, etcétera, y finalmente había hecho una trombosis venosa cerebral postraumática y ya venía con datos de hipertensión del cráneo. No tenía papiledema, pero ya traía cefalea, ya traía la parecia de los sextos, y obviamente pues, el manejo fue en terapia intensiva, no hubo necesidad de intubación ni nada, pero es un paciente que debes identificar rápidamente, porque este paciente se te puede deteriorar si la trombosis se extiende, ¿no? El papiledema, que es importante, siempre cualquier paciente neurológico, nunca podemos olvidar el revisar el fondo de ojo, eso es clave, ¿no? Y de hecho en un área de urgencias el fondo de ojo es sumamente útil. Y las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Que también se relacionan incluso con hemorragias subaracnoideas. Finalmente los síndromes de deterioro rostrocaudal, que estos van a estar supeditados a algún cuadro de herniación, ya sea uncal, algún proceso de deterioro rostrocaudal a nivel del diencéfalo, mesencéfalo, puente, etc. Entonces aquí quise traerles un poquito de los datos que Plum y Posner han desarrollado sobre las herniaciones o los signos clínicos de un paciente con herniación, por ejemplo aquí uncal temprana. ¿Qué es lo primero que hay que revisar? Bueno, la respiración, una respiración apneica. Los movimientos oculares son muy importantes. Generalmente en la herniación uncal podemos tener una parálisis de un tercero, ya que el nacimiento del tercer nervio canal, al salir por la fosa interpeduncular, pasa muy cerquita del temporal. Entonces cuando el temporal se empieza a herniar, empuja el tercer nervio craneal. Esto da lugar a que dé alteraciones pupilares e incluso parálisis de los nervios que inervan, ¿no? El recto superior, párpado superior, pueden hacer tosis, el recto medial, el oblicuo inferior y pues bueno, el músculo ciliar, ¿no? Que hace la construcción de la pupila. Ese puede ser un dato de que ya tiene herniación uncal el paciente. ¿Cuál es el síndrome de Kernohan, ¿no? Que lo conocen mucho los neurocirujanos. Bueno, esto normalmente, debido a que el temporal está haciendo efecto sobre el mesencéfalo, sobre el pedúnculo, y por ahí pasa la vía corticoespinal, la vía motora, el paciente hace una hemiparesia contralateral. Entonces tú tienes un paciente con un tercero del ojo derecho y una hemiparesia del lado contralateral. ¿Por qué? Porque la vía corticoespinal, recordemos que a nivel del bulbo raquídeo se decusa, entonces está golpeando o está atrapando el pedúnculo cerebral, llevándose el tercero y la vía corticoespinal. Entonces en este paciente hay que pensar de inmediato una herniación uncal. Una herniación uncal tardía, este paciente ya es mucho más evidente un tercero, ¿no? Y el patrón respiratorio comienza a cambiar, puede hacer incluso respiración de chain stop desde el inicio, y algo muy importante, que empiezan a hacer fenómenos de decorticación, ¿no? Que es al dolor simplemente hacen flexión de las extremidades. Los síndromes de herniación transtentorial temprana, estos generalmente las pupilas son puntiformes o tienen un diámetro muy pequeño, pueden responder muy poco. El patrón respiratorio todavía se conserva quizás médico o puede verse incluso alterado como un chain stop. Y aquí lo importante es que generalmente los movimientos oculares están conservados, pero la pupila es algo que nos va a delimitar, a que no es un lugar como mesencéfalo, ¿no? O una hernia uncal. Es importante que aquí normalmente los pacientes no tienen fenómenos de decorticación, pero sí pueden llegar a realizarlos cuando son un poquito más tardías. Esa es la herniación transtentorial tardía. Y bueno, la herniación transtentorial por arriba del puente. En términos generales, el puente se encarga de la mirada horizontal y el mesencéfalo de la mirada vertical. Digo, es mucho más complejo que todo esto, pero para que lo entendamos de forma simple, un paciente que tenemos con una alteración del estado de alerta, siempre tenemos que ver movimientos oculares siempre. Entonces hay que abrir los ojos y hacer los movimientos de los reflejos oculocefálicos, ¿no? Hacia la izquierda, a la derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, si hacemos los movimientos oculocefálicos y buscamos esto que le llaman los ojos de muñeca, tú lo volteas hacia el lado izquierdo, el paciente tiene que ver hacia la derecha. Tú lo volteas a la derecha, tiene que ver a la izquierda. Si este paciente tiene alteración, es decir, tú lo volteas a la izquierda y conserva la mirada central, igual nunca volteas a la derecha, o viceversa, pues hay que pensar que probablemente tiene algo continuo.
Digo, eso sería a grandes rasgos, pero tendríamos que buscar los demás datos, ¿no? Que no haya decorticación, descerebración y ver las pupilas.